buenas tardes Sudamérica y otras partes del mundo. Buenos días a todos aquí en México. Muchas gracias a todos los asistentes por estar conectados y acompañarnos a través de Facebook y Zoom al Seminario Internacional de Salud Pública, que es organizado por la Universidad Nacional de Colombia, el Instituto Ageu Magalhães de la Fundación Oswaldo Cruz del Ministerio de Salud de Brasil, la Universidad del Oeste de Santa Catarina, y por México, la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, la Universidad Juárez del Estado de Durango, Universidad Autónoma de San Luis Potosí, la Universidad Autónoma de Nayarit, la Universidad Veracruzana y la Universidad de Guadalajara. Antes de iniciar, queremos informarles que la conferencia está siendo grabada y posteriormente se va a publicar en la página de Facebook del seminario, la cual es www.facebook.com/SI Salud Pública. Les pedimos de igual forma mantener en silencio sus micrófonos. A los asistentes a Zoom les vamos a pedir por favor que pongan su nombre completo en la pantalla. Sí, en la parte superior de su cuadrito van a ver 3 botoncitos, los oprimen y ahí pueden renombrar su pantalla, ¿sí? Para evitar problemas de hackers. En el chat de Zoom, igual en el chat de Facebook, se informará cuando se publique la liga para registrar su asistencia en un formulario de Google Forms. Acuérdense que la constancia será otorgada con al menos el 80% de las asistencias al seminario. También les pedimos que estén atentos cuando se publique esta liga. Las preguntas, de igual forma, les hacemos saber que las pueden hacer por medio del chat en Zoom o en Facebook, o si gustan, con la aplicación de Zoom, levantar la mano para solicitar hablar y entonces prender su cámara, decir su nombre y de qué lugar se están conectando. Le pedimos por favor que sean breves con sus comentarios. Bien, a nombre de la universidad, de las universidades e instituciones organizadoras, les damos la más cordial bienvenida y estamos seguros que esta presentación, al igual que las anteriores, será de interés y actualidad para ustedes. Continuando con el programa, cedo la palabra al doctor Jaime Salvador Moisén, quien es profesor investigador de la Universidad Juárez del Estado de Durango, para presentarnos al ponente y la ponencia del seminario de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Magallón. Haré la presentación del doctor Juan Carlos Sinoco. El doctor Juan Carlos Sinoco cursó la carrera de medicina en la Facultad de Medicina de la Universidad Juárez del Estado de Durango, México. Se graduó con honores el 23 de enero de 1980. Realizó las especialidades de medicina interna e infectología en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, Ciudad de México, de 1981 a 1987. Realizó su entrenamiento en microbiología clínica en el Hospital Universitario y en el Centro de Ciencias para la Salud de la Universidad de Arizona en Tucson, en 1989. De agosto de 1988 a marzo de 2019, fue profesor titular del curso de especialización en medicina interna de la División de Estudio de Posgrado de la Facultad de Medicina de la Universidad Juárez del Estado de Durango. En la actualidad es el jefe del Departamento de Infectología de la Facultad de Medicina de la UGED y jefe de la Clínica de Infectología del Hospital General 450 de la Secretaría de Salud en Durango. De 2001 a 2007 fue representante para México, Centroamérica y el Caribe de la American Society of Microbiology. Fue presidente de la Asociación Mexicana de Infectología y Microbiología Clínica 2006-2008, presidente del Consejo Mexicano de Certificación en Infectología del 2015 al 2018. Ha publicado 46 trabajos originales en revistas nacionales e internacionales, incluyendo New England Journal of Medicine, Lancet, Clinical Infectious Disease, Vaccine, entre otras. Desde hace más de 20 años ha participado en múltiples estudios clínicos relacionados con la resistencia bacteriana, desarrollo de nuevos antibióticos y desde hace 12 años con proyectos destinados al desarrollo clínico de nuevas vacunas, especialmente las relacionadas con el adulto mayor. Muchas gracias, Juan Carlos. Tienes la palabra.
Gracias a todo este grupo por la invitación, en especial al doctor Jaime Salvador, un querido amigo. Y cuando él me invitó a participar en este evento, estuve pensando cuál podría ser algo, qué tema podría ser de interés para todos nosotros. Y me parece que COVID-19 es un tema en el que todos estamos involucrados. Pero no quiero repetir todo lo que ustedes han estado escuchando a lo largo de estos últimos 2 años sobre este virus, sobre los mecanismos de transmisión o de prevención, o los mecanismos fisiopatológicos, o la eficacia de las vacunas. Quiero enfocarme al problema actual, y es el impacto clínico epidemiológico de la variante Omicron, que es lo que quiero presentarles ahora. Bueno, como todos ustedes saben, el 30 de diciembre del 2019, China reporta un número creciente de casos de neumonía grave causadas por un nuevo coronavirus. Ya existía evidencia de que esto estaba sucediendo en este país desde aproximadamente principios de noviembre del 2019, pero también ustedes recordarán que el gobierno de China se había negado a proporcionar información e incluso había puesto sanciones a médicos que se habían atrevido a difundir información por las redes sociales. Lo que posteriormente supimos es que el sitio de inicio de esta pandemia aparentemente fue la ciudad de Wuhan, que es una provincia de Hubei en China y es una de las ciudades más grandes de China. Tiene una población de 11 millones de habitantes. Esta ciudad de Wuhan es muy particular porque es el centro de conexión aérea en China y de otros países o de otros vuelos que llegan a China para continuar su travesía a otros países vecinos. Entonces es un centro de conexión aérea en donde llegan y salen muchas personas todos los días. La otra cosa muy importante en relación al surgimiento de este coronavirus es que para los chinos su fiesta más importante es la fiesta del Año Nuevo. La fiesta del Año Nuevo en China comienza aproximadamente el día 27 y tienen una festividad tan importante que todas las familias se juntan por única vez en el año para convivir, para verse unos a otros, para cenar, para participar en las festividades. Y esto hace que en un país tan grande, con una población tan inmensa, pues haya un movimiento de personas muy grande, tanto de personas que van hacia China y al terminar las festividades, muchas personas que salen de China principalmente hacia Canadá y hacia los Estados Unidos. ¿Por qué menciono esto? Porque en los días siguientes a este reporte se identificaron nuevos casos en otras ciudades de China y en más de una docena de países en todo el mundo. De tal manera que para el 23 de enero, la Organización Mundial de la Salud calificó a esta situación como una emergencia de salud pública, pero fue tal el crecimiento y la repercusión que tuvo que el día 11 de marzo se vio obligada a declarar una pandemia para que todos los países miembros de la Organización de las Naciones Unidas y en consecuencia la Organización Mundial de la Salud tomaran las precauciones necesarias para tratar de contener esta pandemia. Aquí está. Desde las fases iniciales de este problema, nos quedó muy claro que 80% de los pacientes iban a ser positivos o iban
iban a ser positivos en pruebas de detección del SARS, iban a estar asintomáticos o iban a tener síntomas leves. Esta población la conforma el 80% de las personas en prácticamente todos los países del mundo. Sabíamos también desde los primeros reportes que 15% de las personas iban a tener enfermedad severa que probablemente iba a requerir hospitalización, principalmente para la administración de oxígeno y para estabilización de condiciones crónicas que padecían. Y que un 5% de ellos iban a requerir de intubación y se iban a ver en peligro de morir a consecuencia de esto. Esa era la imagen que teníamos. Pero ahora sabemos que en este reporte muy actual de mayo de este año, que hay una serie de factores múltiples que pueden favorecer cualquiera de estas condiciones. Y se incluye a factores biológicos y médicos del hospedero, incluyendo la edad, el género y las comorbilidades. Tiene mucho que ver con factores sociodemográficos y conductuales por parte de la población. En relación al virus, tiene que ver con qué virus te estás infectando y cuál es tu estado de protección, qué tantas vacunas y qué tipo de vacunas has recibido. La hospitalización, el tratamiento en las unidades de cuidados intensivos se ha visto comprometido por las limitaciones en los cuidados para la salud. En muchos hospitales nuestras unidades de terapias intensivas no eran muy grandes. Muchos pacientes tuvieron que ser rechazados y desafortunadamente muchos de ellos murieron. Pero si ustedes ven hacia la parte inferior, hay algo que todavía no conocemos y es qué es lo que lleva a que algunas personas que no tienen ningún factor de riesgo desarrollen enfermedad grave y mueran. ¿Y por qué otras personas de edad mayor con factores de riesgo, fuera de una enfermedad leve o moderada, salieron adelante? Entonces, algo hay en nuestro genoma que no ha sido totalmente clarificado, que puede condicionar a que estemos en una fase... voy a quitar el chat porque están saliendo muchos mensajes aquí que me están distrayendo. No sé cómo quitarlo, creo que ya. Tenemos que analizar cuál es nuestro antecedente genético o nuestra construcción genética para ver cómo es que interactúa con estos otros factores para el desarrollo de cualquiera de estas fases de la enfermedad. Y bueno, también todos sabemos que este es el agente causal. Es un nuevo coronavirus que está formado de ARN, que tiene una envoltura y una membrana lipídica, que tiene una matriz y una nucleocápside, pero que en su superficie tiene expresada unas proteínas que se llaman espículas o spike en el idioma inglés y que todos las conocemos como proteína S con fines de simplificación. Y también sabemos que este virus tiene uno de los genomas más grandes que se conocen en virología. Tiene alrededor de 30,000 pares de bases, que es cercano a los límites de la capacidad de tamaño del genoma de los virus de ARNA. Esto tiene importancia porque el virus, al copiarse, al estarse copiando constantemente, va a cometer errores al copiar una base de un genoma tan grande. Entonces, aunque tiene mecanismos para corregir esos errores que se están generando en las copias, sin embargo, pueden estarse generando aún así errores que van a originar las mutaciones. Y es que las mutaciones son un fenómeno biológico común en el proceso natural de replicación de cualquier virus de RNA. Los virus de ADN cometen menos errores, pero los virus de RNA cometen muchos errores. Estas mutaciones generan múltiples variantes
que son capaces de escapar a la acción del sistema inmunitario. Y entonces se origina así una gran diversidad de linajes virales y que se generan especialmente cuando hay una transmisión interhospedero. Esto es muy importante, porque si nosotros todavía tenemos transmisión suficientemente grande en el mundo, pronto vamos a tener el surgimiento de otros linajes o de otras variantes y vamos a estar inmersos en una nueva ola. En cambio, si tenemos a un gran número de personas vacunadas o infectadas ya con las variantes anteriores, pues la posibilidad de que el virus se esté diversificando va a disminuir. Estas variantes suceden en el SARS-CoV-2, aun cuando los coronavirus contienen ciertos mecanismos de corrección para mejorar la fidelidad del genoma. Sin embargo, pueden aún así seguir cometiendo errores. Y las variantes principales se dan justamente en la proteína S. Las variantes que más preocupan se originan en la subunidad S1 de la proteína S, en donde se alberga la porción superior que se llama dominio de unión al receptor. Esta estructura es responsable de unirse al receptor de la enzima convertasa de angiotensina, que es el lugar a donde el virus se une para infectar a las células. De esta manera, para el 12 de julio de 2021 teníamos 4 principales variantes que se habían diseminado por todo el mundo: la alfa, la beta, la gamma y la delta. Con la alfa, pues ustedes saben que tuvimos en México y en otros países de Sudamérica bastantes casos. La beta se descubrió en Sudáfrica y también nos llegó por acá. La gamma tuvimos casos, pero no fue tan grave. Los problemas de nosotros empezaron con delta. Para las vacaciones de verano teníamos pocos casos cuando iniciaron las vacaciones, pero para fines de agosto, septiembre y octubre las cosas en Durango estuvieron muy graves, muy graves. Nuestra unidad, que tiene 60 camas, estaba totalmente saturada y estábamos incapacitados para recibir nuevos pacientes. Y esto fue delta. Y delta es una variante que tiene una gran afección a nivel pulmonar y muchos pacientes desarrollaron insuficiencia respiratoria, daño pulmonar, enfermedad renal aguda, enfermedad cardíaca, fenómenos trombóticos y fallecieron a consecuencia de esto. Los casos de delta empezaron a descender más o menos por noviembre. Creo que para diciembre, para los primeros días de diciembre, estábamos ya bastante tranquilos y pensábamos que las cosas ya iban de salida. Sin embargo, para el 11 de noviembre y el 14 de noviembre recibimos los reportes de que en África estaba surgiendo una nueva variante. Esta variante llena los criterios de variante de preocupación de la Organización Mundial de la Salud, que son un alto nivel de mutaciones, una rápida diseminación en todo el mundo en un periodo muy corto, una tasa de infección elevada debido a mayor transmisibilidad y sobre todo una capacidad de evasión de la respuesta inmune que fue generada por vacunas previas o por infecciones previas. Y esto fue lo que recibimos de regalo de Año Nuevo en el 2021. En enero y febrero las cosas estuvieron peor que nunca, peor que nunca. Eran familias enteras enfermas de coronavirus, pero afortunadamente, muy pocos casos que requerían de hospitalización. ¿Qué es lo que ha pasado en los últimos días? Que han surgido, bueno, que se creó un linaje
de ciertas variedades de Omicron, pero estas variedades o este linaje sigue generando nuevas variantes, entre ellas B4, B5, que en este momento están causando un brote en Sudáfrica y existe el temor de que se puedan diseminar a todo el mundo. Esta leyenda que está aquí la publicó Scientific American y dice que en toda la historia de la humanidad la variante Omicron es el virus que más rápidamente se ha diseminado. Esa es su capacidad. Y Omicron, fíjense cómo para fines de diciembre y los primeros días de enero ya había suplantado a Delta como el principal agente causal de enfermedad. Las otras variantes son estas en negro. Prácticamente ya no las tomábamos en cuenta. Empezó con Omicron BA1 en ciertas variedades y ahora estas BA1 están siendo desplazadas por B4, B5 y probablemente esta curva vamos a ver cómo se modifica en los meses siguientes. Esperamos que la modificación tarde tiempo para que no tengamos un número tan importante de casos como los tuvimos en enero y febrero. ¿Cuáles son las principales características clínicas de la enfermedad COVID-19 causada por la variante Omicron? Bueno, pues tiene un periodo de incubación más corto. Los síntomas clínicos son similares o incluso son más leves que de las variantes anteriores. En consecuencia, produce una enfermedad más benigna. Y en consecuencia también un menor número de pacientes busca atención médica. Y afortunadamente el daño pulmonar y la necesidad de uso de oxígeno son menos frecuentes. Aquí están los diferentes RO que se han descrito para los diferentes virus para hacer una comparación entre lo que sucedía con la cepa salvaje, Delta y Omicron. El tipo salvaje en general se pensó que tenía un R2 en promedio de 2.5, 3.5, pero llegó a ser hasta de 6.5 en algunos casos. Delta, como ustedes pueden ver, llegó a tener un RO de 8, ¿verdad? Y fue realmente una variante muy contagiosa, pero faltaba la llegada de Omicron. Omicron tiene 3.2 veces la velocidad de infección de Delta, de tal manera que fue una infección que se diseminó rápidamente, 10.3 en la velocidad de transmisión en contactos domésticos y 13.4 en la BA1 y 13.4 la BA2. Entonces, sí, realmente es una cepa mucho más contagiosa, pero menos patógena. Y aquí están, en esta extraordinaria fotografía de Scientific American, los sitios donde se están llevando a cabo las mutaciones de Omicron. Recuerden que esta proteína es esta protrusión que se encuentra en la superficie del virus Omicron y que tiene esta región que se llama dominio diurnal receptor, en donde se han llevado a cabo las principales mutaciones. Pero también se acompaña de mutaciones en los dos sitios laterales que se denominan dominio N-terminal, en donde también se han identificado cambios importantes. Y aquí está un análisis comparativo que muestra las diferencias entre Delta y Omicron. Como esta es Delta, pocas mutaciones, pero este es Omicron. Si ustedes cuentan todas estas mutaciones que están aquí, son 32 numeritos. ¿Okay? Básicamente, las mutaciones están en este sitio, que es el dominio de unión al receptor, y otras 15 mutaciones en otros sitios, pero las principales mutaciones fueron en ese sitio que les estoy mostrando. Entonces, este es el monstruo que se generó a partir de varias teorías de adquisición de
de información de resistencia en Omicron. Y esto ha dado como resultado que la variante Omicron tenga 4 propiedades relevantes que les voy a presentar a continuación. La primera de ellas es cómo evade el sistema inmunitario. La segunda de ellas es que generó una proteína S más estable. Estos 2 factores están a favor del virus. Y a favor del hospedero, del paciente, es que Omicron utiliza una vía diferente de ingreso a la célula. Y otra cosa también importante para el ser humano es que Omicron es una variante más vulnerable al sistema inmunitario innato, principalmente a la acción del interferón. No voy a mencionar más sobre esto porque la información que está publicada en este momento no está disponible todavía en revistas indexadas y revisadas por pares. Los artículos que ustedes pueden encontrar son todos estos artículos que se están publicando en portales especiales o especializados y que todavía no nos dan una idea muy clara de lo que está pasando con Omicron y el interferón. Entonces me referiré a las 3 propiedades que están enlistadas aquí. Vamos a ver primero la evasión del sistema inmune. Lo que hay que remarcar es que Omicron escapa a la inmunidad de la vacuna y que las principales vacunas contra SARS-CoV-2 inducen anticuerpos que pueden neutralizar al virus salvaje, pero no son tan eficaces contra Omicron. Aquí tenemos 3 ejemplos de vacunas que están actualmente en uso, que son vacunas inactivadas, vacunas a base de vectores principalmente de adenovirus, y las vacunas de RNA mensajero de Pfizer y de Moderna. Ahí está el proceso de vacunación, ahí están los anticuerpos que se generan, y lo que resultó claro desde un principio es que los anticuerpos generados a través de estas vacunas tenían una neutralización muy débil en contra de Omicron, muy leve en base a los esquemas de vacunación que estábamos usando en ese momento. De tal manera que hubo necesidad de incrementar los refuerzos. Todos nosotros nos pusimos un refuerzo para tratar de aumentar nuestros anticuerpos, pero luego surgió un asunto interesante acerca de que si usabas una vacuna diferente a la inicial, la cantidad de anticuerpos que ibas a generar eran mucho más eficaces que si estabas usando la misma vacuna en todo tu esquema de inmunización. Y eso es lo que ilustra esta lámina, en donde los refuerzos de las vacunas y los refuerzos heterólogos incrementan los niveles de anticuerpos y proporcionan una neutralización adecuada en contra de Omicron. Y la otra cosa, perdón, muy importante es que está descrito que si tú ya te infectaste con el SARS-CoV-2 y ahora te ponemos una vacuna, entonces tu respuesta inmunitaria va a ser mucho mejor que si te pusimos vacunas y nunca te has infectado. Y esta lámina justamente es lo que ilustra. Allí tenemos una persona en la parte superior que se infectó y que a consecuencia de la infección activó linfocitos CD4, que estos linfocitos CD4 facilitaron la maduración de los linfocitos B y la generación de anticuerpos que están dirigidos contra Omicron. Pero esta persona se infectó y la vacunamos. Y entonces esta persona va a activar también su inmunidad celular, principalmente a base de linfocitos TCD8, que como ustedes saben son citotóxicos, que reconoce células infectadas por virus, que libera citotoxinas y que los principales elementos de ataque del linfocito TCD8 son perforina y granzima. Perforina es una proteína tubular que el linfocito D hace que penetre a la célula para a través de este tubo
inyectar una enzima que se llama granzima que destruye a las células infectadas. Entonces, parece ser que este mecanismo de anticuerpos, unido a la inmunidad celular generada por infecciones previas y reforzadas por la vacuna, parece ser que es la respuesta a una mejor inmunidad en contra de Omicron. Entonces, así, la vacunación posterior a una infección natural genera más anticuerpos neutralizantes contra Omicron cuando se compara con la vacunación en ausencia de infección previa. Y aquí cito un estudio que fue publicado recientemente en relación con la vacuna de Pfizer y su papel para prevenir la infección sintomática por Omicron. Ustedes vean que si una persona fue vacunada y tenía el antecedente de infección previa, su inmunidad estaba alrededor del 73%. Pero si una persona se vacuna de la misma forma y no tiene el antecedente de infección previa, su inmunidad apenas alcanza el 35%. Entonces, lo que se ha hecho con estas personas es aumentar el número de dosis. Y por eso ahora estamos en la tercera dosis y en muchos países, incluyendo México, la cuarta dosis. Básicamente tratando de mantener niveles elevados de anticuerpos para evitar que el virus se siga diseminando, crear una inmunidad colectiva mucho mayor y de esta manera menos personas se enfermen. Quiero hablarles de lo que es la proteína S más estable. Este es un fenómeno interesante que fue descrito recientemente y lo voy a explicar con esta lámina. Miren, este es el virus de el SARS-CoV-2. Tiene la proteína S intacta expresada en su superficie. Esta proteína tiene dos porciones. Estas dos porciones se llaman S1 y S2. Estas porciones están unidas en una forma muy laxa, de tal manera que con cualquier cosita, con cualquier evento, estas dos unidades se separan y entonces la proteína S ya no puede unirse a su receptor y no puede infectar. Este fenómeno fue detectado por Omicron, de tal manera que realizó una serie de mutaciones, entre ellas las mutaciones puente, que que generan esta estructura en las que finalmente el resultado es que es una proteína S intacta más estable que es capaz de interactuar con los receptores CK2 para infectar a las células. Entonces, algunas de las mutaciones de Omicron forman puentes moleculares extras que previenen la separación prematura. El mayor número de proteínas S intactas hace que Omicron infecte a las células más fácilmente. El otro concepto importante es la utilización de una vía diferente de ingreso a la célula. Este es un tema fascinante y hay mucha información publicada sobre este fenómeno que les voy a tratar de explicar. Recuerden que el virus SARS-CoV-2 tiene que unirse al receptor de la ECA que está expresada en muchas de nuestras células, en muchos órganos de nuestro cuerpo. Esta proteína S, para poder ser funcionalmente activa, tiene que ser decapitada por una proteasa que se llama proteasa transmembrana de serina. TEMPRES le llamamos de cariño. Entonces, esta proteína tiene que llevar a cabo la decapitación para que el vástago que se encuentra dentro de la proteína S pueda unirse al receptor. De tal manera que cuando este fenómeno sucede, la proteína S queda activada, se une a su receptor y puede infectar fácilmente a una célula. Recuerden que este fenómeno de unión a la célula es más frecuente en el pulmón. Aquí tenemos la mitad
izquierda del pulmón para mostrar la estructura que normalmente este órgano posee. Tiene células epiteliales tipo 1 o neumocitos tipo 1, neumocitos tipo 2 y un espacio aéreo. Y en una relación muy estrecha con el epitelio alveolar se encuentran vasos sanguíneos que tienen un endotelio fuertemente unido a través de uniones en las que interviene el calcio, y la integridad de este endotelio es responsable de que no se sucedan fenómenos inflamatorios a este nivel, de que la sangre se mantenga dentro de los vasos y no pase al pulmón, y que tenga toda la fluidez necesaria para evitar la anticoagulación. ¿Qué sucede cuando llega el SARS-CoV-2 al alveolo? Bueno, pues lo primero que va a causar es un fenómeno inflamatorio en el que se van a hacer presentes muchas citocinas, en lo que se ha llamado clásicamente como tormenta de citocinas, de las cuales interleucina 6 se dice una de las más importantes, quizá no la única, pero una de las más importantes. ¿Qué sucede? También, bueno, pues que hay daño al neumocito tipo 2, que recuerden es el que produce el surfactante para que nosotros podamos respirar. Hay también presencia de células inmunitarias como neutrófilos, células mononucleares que contribuyen a esto. Pero el daño más grave viene de la lesión del endotelio. Como ustedes pueden ver aquí, el endotelio ya ha perdido sus uniones de caderina, que es el pegamento que se necesita para que el endotelio mantenga su integridad, y empieza a haber fuga vascular. ¿Cómo se traduce esto clínicamente? Pues en edema pulmonar. El endotelio, al dejar expuesto la membrana basal, deja espacio para que se active el factor 12 de la coagulación, y entonces se forman trombos. Estos trombos atrapan plaquetas, generan dímero D, y toda esta lesión también es motivo de inflamación. Entonces, esto es el principal daño que nosotros vimos con Delta. Este fenómeno inflamatorio, tormenta de citocinas, edema pulmonar y fenómenos trombóticos que acababan con la vida de pacientes graves. Esta es la mala noticia. La buena noticia es que Omicron ya no utiliza esta vía, o no es su vía principal de entrada. Esta es la vía que les acabo de describir, en donde TEMPRESS se encarga de que se decapite la proteína S y pueda la célula fácilmente ingresar. ¿Por qué se daña el pulmón? Porque estas células que tienen toda esta maquinaria se encuentran principalmente en las vías respiratorias bajas, y todo este mecanismo genera neumonía. Sin embargo, el SARS-CoV-2 anda buscando unirse a las células sin necesidad del TEMPRESS. O sea, anda buscando receptores de ECA2 que no necesiten, en los que no necesite TEMPRESS para unirse. Y entonces la unión la realiza a través del mismo receptor, pero es fagocitado o interiorizado, y una enzima que se llama catepsina L favorece la activación de la proteína S, libera el contenido del virus y se lleva a cabo la replicación viral. Lo asombroso de todo esto es que estas células son más abundantes en el tracto respiratorio superior. Por eso la diferencia entre Delta con neumonía y lo que estamos viviendo actualmente, en las que las manifestaciones clínicas están principalmente limitadas a las vías respiratorias altas. O sea que en todos estos cambios que Omicron ha sufrido, pues salimos ganando, ¿verdad? Otra cosa importante de Omicron que seguramente todos ustedes conocen es la afección a los niños más pequeños, niños de 1 a 4 años. Esto es
lo que se reportó en Estados Unidos. Esta es una gráfica que publicó el CDC en la que manifestó su preocupación de que alrededor de 150 de estos niños habían presentado enfermedad grave como síndrome inflamatorio sistémico y requerían de tratamiento en terapia intensiva. ¿Por qué los niños se infectaron más con Omicron? Bueno, pues hay varias teorías. Los niños generalmente no usan el cubrebocas y si lo usan para jugar, ¿verdad? La otra cosa es que los niños pequeños no están vacunados, ¿de acuerdo? Entonces parece ser que esos dos hechos fueron los que favorecieron que Omicron fuera principalmente agresiva con los niños. ¿Qué es lo que se está haciendo en muchos países, especialmente en los Estados Unidos? Vacunando masivamente a los niños de 1 a 4 años para evitar que sigan enfermándose y que eventualmente dentro de una comunidad sean los motores de propagación de la pandemia. Lo que se reportó a principios de quizá del mes pasado es que existían estas 3 variantes de Omicron, en que teníamos todavía como la variante prevalente a BA1, que había otra variante BA2 que estaba especialmente confinada a ciertos países como Dinamarca, Nepal o Filipinas, y que estaba emergiendo B3 con un poco poder de contagiosidad. Sin embargo, las noticias que estamos recibiendo hoy por la mañana es que está surgiendo B4 y B5 en África y que el número de casos y el número de hospitalizaciones se está incrementando rápidamente. Y esto ha generado preocupación porque se piensa que estas variantes pueden ser más contagiosas que estas y puedan diseminarse rápidamente a otras partes del mundo. Este es ahorita el motivo de preocupación a nivel mundial y es a lo que le estamos dando seguimiento. El surgimiento de otras componentes del linaje de Omicron que los podemos tener circulando en México en los próximos meses. ¿Cuáles son las teorías sobre la emergencia de la variante Omicron? Existen 4 puntos importantes. El primero de ellos es que este virus que está circulando en una comunidad ha sufrido mutaciones, generó una variante que se transmitió a una población más grande, causando un buen número de casos de enfermedad. Esta teoría ha recibido mucha atención. Y es que en algunas personas con inmunocompromiso, en este caso en particular, un paciente con VIH en Sudáfrica estuvo infectado por mucho tiempo. Y entonces el virus se está reproduciendo constantemente en estas personas con inmunocompromiso y de tanto estarse reproduciendo han generado mutaciones que por otro lado no se hubieran presentado si fuera una persona con inmunocompetencia y de ahí se generó Omicron. Este es algo muy aceptado. Probablemente ustedes oyeron también hablar del problema que hubo con los bisones en Dinamarca. Resulta que un grupo de trabajadores, de una granja dedicada a la crianza de bisones, tuvieron un brote de enfermedad en bisones y encontraron que los virus que habían enfermado a estos animalitos eran exactamente los mismos virus que tenían los trabajadores que los cuidaban. Es decir, se generó un fenómeno de antroponosis, que es la transmisión de una infección del ser humano a un animal, y entonces en este animal con un sistema inmunitario heterólogo, pues lo que el virus hizo fue generar mutaciones para poder sobrevivir allí. Estas mutaciones eventualmente se transmitieron al ser humano sano y fueron las causantes de la actividad de este virus. Y otra teoría es que lo que también puede estar sucediendo es la recombinación de variantes en individuos sanos
que van a dar origen a cepas que van a infectar una población de personas sanas no vacunadas. ¿Qué hay en relación a la eficacia de las vacunas? Pues desafortunadamente no tenemos muchas noticias. Vamos a tomar a BA.1 como referencia para comparar lo que está sucediendo con las otras variantes. Incremento en la transmisibilidad, sí, 30%, 25% y 10%. Escape inmunitario, mucho escape inmunitario en las vacunas en las variantes más avanzadas. Más capacidad de infectar a las células, diseminación a muchos países, eficacia de las vacunas. Para la BA.1 tenemos una eficacia de 3 dosis de 81% y 83% para la B2. Eficacia de 2 dosis, 32% y 50%. Por eso muchos de los países de los cuales Israel encabezó la lista decidieron aplicarnos una tercera dosis y ahora una cuarta dosis para tratar de prevenir y de mejorar la eficacia de las vacunas. ¿Cómo se van a comportar estas vacunas contra las otras variantes? Todavía no lo sabemos. ¿Por qué hay tanta divergencia con las vacunas? Es que recuerden que las vacunas no es nada más aplicarlas y generar anticuerpos. Y recuerden que eficacia y efectividad en vacunas no es lo mismo. Eficacia nosotros la medimos en los estudios de fase 3 que nosotros hacemos en seres humanos que tienen un seguimiento muy estrecho, en la que personas que reúnen una serie de criterios son seguidos y se miden los anticuerpos en contra de un germen en particular en una forma periódica, estandarizada y regular. Efectividad quiere decir el efecto de las vacunas en población abierta. Ya cuando yo tengo vacunas en fase 4, que las estoy aplicando a un número muy grande de personas tratando de lograr inmunidad colectiva. Y aquí hay muchos factores que pueden tener efectos positivos y negativos sobre la eficacia sobre la efectividad de las vacunas. La edad, si existe una infección previa, cómo se encuentra nuestro compromiso, el polimorfismo genético y qué enfermedades padecemos. También la discordancia antigénica con la vacuna, ¿verdad? A veces tenemos vacunas de influenza que no concuerdan con los virus que están circulando. El aumento en la transmisibilidad del virus, los factores demográficos que tienen que ver con los niveles de virus circulantes, la proximidad de personas que viven juntos. Esto es muy importante, porque parece ser que en este momento la principal transmisión del coronavirus no se está dando en espacios abiertos, sino en los hogares en donde las personas convivimos más cerca unos de otros. ¿Qué tantos niveles de vacunación tienes y cuáles son los niveles de inmunidad que has logrado en tu grupo? Hay otra situación relacionada con las vacunas que es, ¿qué tipo de vacuna estás usando? Ustedes saben que ya varias vacunas ya salieron de los esquemas, ¿verdad? El número de dosis, por ejemplo, Johnson & Johnson tenía una sola dosis y se comprobó que eso no era eficaz. El intervalo entre las dosis, refuerzos heterólogos que ya mencioné, el deseo y la capacidad de los gobiernos de comprar las mejores vacunas y no andar trayendo vacunas buenas, bonitas y baratas para las cuales no hay ninguna evidencia científica acerca de su eficacia y de su seguridad. La otra cosa es que en muchos países hay un acceso limitado a las vacunas y factores inmunitarios como títulos altos de anticuerpos, la calidad de los anticuerpos y la inmunidad que depende de células T que ya les mencioné. Entonces, no es un solo factor. Todos estos factores tenemos que tomarlos en cuenta y poco a poco se irán dilucidando cómo contribuye cada uno de ellos en nuestra inmunidad. Es decir, todavía nos espera por delante mucha investigación sobre estos temas para poder
definir cuáles son nuestras estrategias más eficaces. Y finalmente quiero terminar con un tema que está en todas las revistas de esta semana. El COVID posagudo, que se divide en COVID crónico subagudo activo y en COVID crónico. Y esto básicamente sucede después de que las personas dejaron de expulsar virus, que tienen anticuerpos suficientes, pero que siguen manifestando, a pesar de tener ya una PCR negativa, fatiga, con disminución en la calidad de vida, debilidad muscular, dolor articular, síntomas respiratorios como disnea, tos y necesidad de oxígeno, trastornos psiquiátricos como ansiedad y depresión, alteraciones en el sueño, trastornos cognitivos, cefalea, manifestaciones como palpitaciones y dolor torácico, fenómenos tromboembólicos y enfermedad renal crónica. En este momento está por definirse con qué síntomas y en base a qué tiempo de evolución nosotros podemos hacer el diagnóstico de COVID largo o crónico, que me gusta más el nombre, para poder caracterizar esta enfermedad, diagnosticarla adecuadamente y iniciar un tratamiento en particular. De tal manera, quiero concluir esta mañana diciendo que en el curso de la pandemia de COVID han surgido diversas variantes, que Omicron muestra el índice más elevado de mutaciones y reemplazó a Delta como la variante dominante prácticamente en todo el mundo. Es altamente transmisible con una capacidad de evasión del sistema inmune, pero exhibe una patogenicidad reducida debido al tropismo celular alterado. Muestra un alto nivel de resistencia a los anticuerpos generados por las vacunas, por los sueros convalecientes y a los anticuerpos monoclonales. Aquí les quiero mencionar que cerca del 98% de los anticuerpos monoclonales que ya teníamos disponibles para la variedad Delta quedaron inutilizados con las mutaciones de Omicron. Solo sobrevivieron 2 o 3 anticuerpos para poder atacar a Omicron. De tal manera que hay necesidad de hacer un rediseño de todos estos anticuerpos monoclonales que va a ser muy costoso para poder tener alternativas de tratamiento. Quiero decirles que la pandemia no ha terminado. Es necesario seguir alertas ante la presencia de nuevas ondas y continuar con las estrategias de control. Ya de manera personal les comento que el miércoles hablé con el doctor Gerardo Martínez, que es infectólogo pediatra de esta ciudad, y me comentó que 6 niños ese día, 6 niños con síntomas respiratorios le habían salido positivos la prueba de antígeno. Al día siguiente acudió conmigo una familia, papá, mamá, 2 niños y una niña con síntomas respiratorios. Ayer me llevaron los resultados, me comentaron los resultados, todos ellos positivos para COVID. Es decir, tenemos circulando al virus todavía con principalmente síntomas respiratorios en pacientes ambulatorios. La unidad de COVID de nuestro hospital, que tenía 60 camas, ya fue cerrada porque pasamos 3 semanas con un solo paciente. Entonces hay buenas noticias, pero no podemos descuidarnos. Creo que hay que seguir hay que seguir estando alertas acerca de cómo se va a comportar en los meses siguientes este problema. Muchas gracias. Doctor, muchísimas gracias por tan brillante exposición. El auditorio que asiste a este seminario pertenece a diferentes disciplinas y agradecemos profundamente esta capacidad didáctica, pero esta manera tan clara de presentar información especializada, porque el grupo que acude a este seminario pertenece a diferentes espacios, tanto de formación académica como laborales. Y entonces es
es de agradecer esta presentación tan clara. Han llegado varias preguntas que yo quisiera reunir para no hacerlas una por una, pero son varios ejes, podríamos llamarle. Una de ellas es, ¿qué podríamos esperar con respecto al comportamiento clínico y epidemiológico de estas nuevas variantes? Si bien es cierto que hay una buena cantidad de conocimiento que está en construcción, usted mencionaba hace un rato, cuando iniciamos sabíamos esto, ahora sabemos esto otro. Ahora el conocimiento se ha ido consolidando porque conocemos mejor el virus, pero además conocemos mejor a la población. ¿Qué podríamos esperar entonces con respecto, repito la pregunta, con respecto al comportamiento clínico y epidemiológico de estas nuevas variantes? Sí, allí hay dos factores a tomar en cuenta, ¿no? ¿Cuáles son las características de las nuevas variantes que eventualmente pueden surgir y si estas variantes son variantes de preocupación en base a los criterios que mencioné, ¿no? Porque si son, digamos, partes del linaje de Omicron y ya más o menos tenemos definido cómo se comporta Omicron, pues puede no ser tan preocupante. Entonces, por un lado es el virus, pero por otro lado, muy importante es qué tanta inmunidad de grupo tenemos, ¿de acuerdo? Recuerden que todavía hay muchos países en los que menos del 4% de la población está vacunada, porque no tienen acceso a vacunas. Entonces necesitamos aquí una estrategia mundial en la que los países de escasos recursos sean vacunados, porque pueden ser sitios de transmisión constante que generen nuevas mutaciones. Entonces, esta desigualdad en el acceso a las vacunas entre los países de alto nivel, de nivel medio y de nivel bajo, también va a ser determinante en el comportamiento de la pandemia. Gracias, doctor. Esto liga con esta siguiente pregunta. La variante B4 y B5 de Omicron que ha sido identificada en África, casualmente, bueno, no casualmente, coincide con que es una región del mundo en donde el porcentaje de vacunación es bajo. Esto implicaría un comportamiento distinto del virus que pusiera en riesgo a otras regiones aún con un alto nivel porcentaje de vacunación. Sí, la Omicron originalmente surgió en África y estas variantes del linaje y estos componentes del linaje de Omicron también están en África. Y lo que esta persona afirma es totalmente cierto. El nivel de vacunación en África es muy bajo, ¿verdad? Tiene una serie de componentes sociales y culturales y raciales particulares, ¿verdad? Pero necesitamos vacunar a más personas. Necesitamos hacerles disponibles o que tengan más vacunas para lo que mencionaba antes, evitar que este virus se siga reproduciendo en estas poblaciones. Recuerden también que en África existe el mayor número de personas con VIH. Entonces, personas con inmunocompromiso eventualmente van a tener menos posibilidades de resolver a través de sus propios mecanismos inmunitarios la infección. El virus está circulando constantemente en ellos y es justamente donde pueden originarse las mutaciones. Entonces, sí, la vacunación es muy importante en todo el mundo. Hay una serie de preguntas relacionadas con la vacuna y con la relación con otros virus, pero antes de hacerlas quiero pedirle a Vero Serrano que tome la palabra. Ella tiene la mano levantada. Vero, adelante. Hola, buenos días, compañeros. Yo tengo una pregunta y tengo una inquietud en mi persona. Yo fui vacunada con la vacuna CanSino, me hizo fatal. Y ya entiendo ahora por qué, ahora con lo que el doctor Juan Carlos explicó, pues entiendo el por qué. Me vacunaron con CanSino y a los 6 meses me vacunaron con Moderna. Entonces,
No puedo salir del país porque no tengo la vacuna ni AstraZeneca ni de las vacunas que tienen acceso libre para salir del país, sobre todo Estados Unidos. Mi pregunta es, ¿me puedo vacunar con AstraZeneca o me puedo vacunar con Pfizer? ¿Y qué reacción me puede hacer? Si se combina o no, porque con CanSino a mí me fue fatal. Yo sentía mi cabeza así y duré una semana con náuseas, vómito y todo. Y con la Moderna tuve fiebre de una semana. Lo que yo le puedo decir es que si usted tiene acceso a la vacuna de Astra o a la vacuna de Pfizer, en estos programas de vacuna, usted vive en México, ¿verdad? Sí, vivo aquí en Ciudad Guzmán, en Jalisco. Ok, si usted tiene acceso a las vacunas, aplíquese una vacuna, por favor, ya sea de Pfizer o de Astra, si es que ya pasaron 4 meses de la última vacunación. Sí, la última me la pusieron en enero. Si quiere, escúcheme hasta que termine, por favor. Sí. Con la alerta de que si presenta síntomas relacionados con la vacuna, pues acuda con un médico para que le prescriba paracetamol o ibuprofeno. Sí, muchas gracias. De nada. Gracias, doctor. Hay otra pregunta relacionada con esto que menciona, Israel garantizó las 2 dosis de Pfizer para toda su población muy tempranamente. Sin embargo, cambió la política de vacunación y empezó a aplicar, creo que AstraZeneca. Precisamente, ahora entendemos que es por estos hallazgos que en el trayecto, que en el transcurso del análisis de los resultados, les pudo garantizar a la población que era mejor cambiar o incluir otro biológico distinto. ¿Qué opinión al respecto, doctor Juan Carlos? Sí, pues es que hay mucha información sobre eso, acerca de la vacunación heteróloga. Es que miren, la vacuna Pfizer es RNA mensajero, ¿de acuerdo? Y vamos a poner como ejemplo Astra, que es las que yo me puse. Yo me vacuné con Pfizer, 2 dosis y luego me puse Astra. Y me toca la semana que entra mi 4ª dosis de Astra. ¿Qué estoy haciendo? Poniéndome 2 vacunas de RNA mensajero y luego poniéndome una vacuna en la que se usa un vector, que es un adenovirus, que trae adentro una serie de proteínas de la fracción S y genera inmunidad a través, digamos, de un mecanismo diferente, ¿de acuerdo? De un mecanismo de acción diferente. Entonces, hay varios reportes en revistas muy prestigiadas como Science o Nature, donde se comenta acerca de la posibilidad de que esta vacunación heteróloga sea mejor que la vacuna homóloga hasta en 4 dosis, ¿de acuerdo? Entonces a mí me parece que la política que siguió el gobierno de México de vacunar a sus adultos con Pfizer y AstraZeneca, pues fue benéfica para nosotros, ¿de acuerdo? 4 dosis hasta este momento, yo todavía no me la pongo porque todavía no pasan los 4 meses, pero seguramente que ahora a fines de mayo me la aplicaré y quizás, ¿verdad? Nos estaremos vacunando nuevamente por ahí de octubre o de noviembre, ¿de acuerdo? Probablemente, ¿de acuerdo? No, ese es mi sentimiento, no lo ha dicho Hugo López-Gatell, pero es mi sentimiento, ¿de acuerdo? De que probablemente nos vayamos a aplicar una 5ª vacuna si tenemos todavía circulando estos casos de coronavirus que les mencioné al final de la plática. Gracias, doctor. Antes de continuar con las siguientes preguntas, le pido al doctor Ismael Ares, que ha solicitado la palabra, que tome el micrófono. Adelante, Ismael. Bueno, muchas gracias. Primeramente, felicitarte, Juan Carlos. Excelente presentación y tu experiencia indiscutible, ¿no? Bueno, yo tengo 2 preguntas. Una, ¿cuál sería el manejo farmacológico actual contra esta variante Omicron? ¿Y qué tan eficaz sería el tratamiento, por ejemplo, con Remdesivir? Otra pregunta que me ha llamado mucho la atención es el reporte de reacciones adversas a las vacunas. De hecho, aquí en Durango, varias personas, tengo conocimiento, han tenido reacciones adversas
muy importantes a posvacuna. Y se han reportado casos de miocarditis en pacientes pediátricos. ¿Qué hay al respecto, Juan Carlos? Bueno, mira, tu primera pregunta en relación a los medicamentos antivirales que pudieran ser útiles. Creo que todavía estamos en pañales. Creo que todavía no tenemos posibilidades de usar estos medicamentos en forma amplia, especialmente en personas que están en riesgo de padecer enfermedad grave. Por ejemplo, una persona de 65 años de edad que tiene EPOC, ¿verdad? Y que tiene diabetes y tiene hipertensión. Y llega conmigo con síntomas iniciales de COVID, porque además varios miembros de su familia han estado enfermos. Esa es una clara indicación de administrar un medicamento profiláctico, o quizá ya no tan profiláctico, sino de tratamiento, para evitar que esta persona se me ponga grave y pueda llegar al hospital intubado, ¿verdad? E intubarse. Entonces, el problema es que si tú lees la información de Remdesivir, está muy confusa la conclusión. Hay una gran discusión acerca de si de veras Remdesivir sirve. El estudio original está de acuerdo a expertos. Yo no puedo emitir opiniones sobre este trabajo porque no soy el experto, pero hay opiniones encontradas de expertos que dicen, a ver, que la metodología que se siguió no es la adecuada y que las conclusiones no son las adecuadas. Lo que sí te puedo decir es que en el estudio original, Remdesivir lo único que hizo fue acortar en 5 días la hospitalización. Nada más, fue todo su efecto. Vienen otros medicamentos, ¿de acuerdo?, que desafortunadamente no los tenemos disponibles en este momento, y la otra cosa es que son muy caros. Entonces no los vamos a poder usar, no los vamos a poder. Está la otra cosa de los anticuerpos monoclonales. Un tratamiento con anticuerpos monoclonales para prevenir enfermedad grave en un paciente con inmunocompromiso en riesgo de esta situación cuesta 100,000 pesos ahorita, ¿verdad? Pues tampoco para fines prácticos, pues no está disponible para nosotros. Entonces, pues el tratamiento en este momento es tratamiento sintomático especialmente con ibuprofeno en los adultos, con paracetamol en los adultos, quizá ibuprofeno, evitar ibuprofeno en los niños, ¿verdad? Por lo que tú mencionaste. Y básicamente, recuerden que los medicamentos que se usaron como acitromicina, ivermectina y otros no sirven absolutamente para nada, ¿verdad? Al contrario, puede ser que ocasionen eventos adversos graves y no deben usarse. No debe usarse nitazoxanida, no deben usarse esteroides en forma temprana, porque puede causar inmunosupresión y el enfermo desarrollar complicaciones graves. Entonces, cuidados generales, hidratación, ibuprofeno o paracetamol, evitar dar otro tipo de antiinflamatorios no esteroideos, esteroides u otras cosas. Gracias, doctor. Respecto a eventos adversos, Juan Carlos, es muy importante porque... comentaste los adversos de las vacunas. Mira, sí. Fíjate, Ismael, que yo creo que no ha habido tantos, ¿eh? Digo, el otro día llega una paciente que se siente muy mal, esposa de un médico, por cierto. No puedo respirar, doctor, no puedo respirar. Llegó muy mal aquí, traía 80 de saturación. Esto fue un lunes. El viernes se había puesto la vacuna la vacuna de Astra en su 4ª dosis. Y ella y su esposo decían, es la vacuna. De hecho, ya su esposo le había aplicado dexametasona. La reviso y tiene 200 de frecuencia cardíaca. Le tomo un electrocardiograma y lo que tiene
es un síndrome de Ward-Parkinson-White, que ella ya lo tenía diagnosticado desde 20 años antes, pero ella no se quiso operar por miedo. El otro día una señora me dice, doctor, eso de la vacuna no es muy conveniente. Yo me puse la vacuna y salí embarazada. Y ahora que ya nació el niño, fíjate que tiene un gran parecido con el servidor de la nación que vacunó a la señora. Entonces, pues todavía no está muy fácil de definir el espectro de los eventos adversos. Yo en general te puedo decir que son vacunas bastante seguras. Ok. Uh-huh. Muy bien, gracias Juan Carlos. Felicidades. Saludos, un abrazo, Ismael. Gracias Juan Carlos. Gracias, doctor. El doctor Jaime Salvador Moisen solicita la palabra. Adelante, Jaime. Sí. Excelente presentación, Juan Carlos. Felicitaciones. Gracias. Es muy difícil hacer preguntas muy concretas ante una presentación tan completa. Tú arrancas desde el inicio del problema en China, haces un recorrido acerca de la emergencia de las diferentes variantes, estableces una relación de los procesos clínicos con cada variante, describes procesos fisiopatológicos, y la verdad es una presentación muy clara, muy didáctica. Y son las presentaciones en las cuales, a partir de respuestas que se obtienen, se van generando más preguntas. Uh-huh. Ahora, una de las cuestiones que a mí me interesaría conocer, y es a partir del conocimiento que ustedes generan, seguramente tendrían que hacerse ciertas recomendaciones desde el punto de vista de salud pública y de la epidemiología. De algún modo tú ya planteaste la mayor transmisibilidad de la variante Omicron, pero también la menor capacidad patogénica y la menor presentación de casos clínicos. Pero hablas de que ya se sustituyó la Delta por la Omicron, no sabemos si ya totalmente o cuánto, pero creo que sí sería interesante a partir de esa experiencia rica, clínica, microbiológica, seguramente salen algunos planteamientos que pueden ser útiles para los programas de salud pública y de epidemiología. Seguramente seguirán acciones vigentes como la distancia, la higiene y todas las que han sido válidas. Esa es una. La otra, un poco a la pregunta, la pregunta que hace Ismael Lares. Creo que hace falta realizar una encuesta acerca de efectos desfavorables, porque habitualmente se conoce el efecto desfavorable porque la gente lo manifiesta. Pero habrá que conocer cuál es el denominador de millones de vacunas y cuál es la presentación de esos casos desfavorables. Entonces, básicamente, en ese caso, mi pregunta sería, ¿tú qué sugerencias harías al sector salud en términos de acciones epidemiológicas y de salud pública con todo ese conocimiento generado? Sí, mira, hay dos cosas que yo creo que son muy importantes. Una de ellas ya se está haciendo. Es darle seguimiento molecular a los virus circulantes de SARS-CoV-2 para determinar cuáles son las variantes que tenemos. Esta lámina que enseñé de Omicron en México es de este grupo justamente que está juntando virus en muchas partes del país para analizarlos, hacer secuenciación y ver cuáles son, a qué variante pertenece o cuáles son los linajes que están circulando en México, y han hecho un trabajo extraordinario. Está publicado en internet, el acceso es gratuito y allí puede uno ver día a día todo lo que está sucediendo. La otra cosa es en relación a los eventos adversos de las vacunas, ¿verdad? Mira, existe un teléfono, Jaime, donde tú puedes reportar, ya sea como paciente o como médico, un evento adverso de la vacuna. El problema es que no funciona, ¿de acuerdo? Hay un teléfono en la que te dicen, comuniques esto. No funciona. No está funcionando desde hace varios meses. Entonces, un caso de herpes zóster que yo tuve en un caso de herpes zóster severo que se ha descrito en relación al uso de la vacuna, o que se ha descrito en personas mayores que se han vacunado, pues es un evento adverso importante y traté de reportarlo. Fue imposible.
Una paciente que desarrolló eritema generalizado, también traté de reportarlo, fue imposible. Entonces, ¿qué necesitamos decirles a nuestras autoridades de salud? Pues que tengamos acceso a un sistema de reporte de eventos adversos eficiente para poder ir delineando la seguridad de las vacunas que estamos usando, ¿no? Pues recuerda que las vacunas, antes de ser eficaces, tienen que ser seguras. Si tú no tienes una vacuna segura, no puede ser una vacuna eficaz. Porque si yo voy a usar una vacuna que es muy eficaz, pero produce 5% de casos de Guillain-Barré, pues nadie me la va a autorizar, ¿verdad? ¿Cómo voy a producir 5 casos de Guillain-Barré en 100 personas que vacuno? Pues eso sería una locura, ¿verdad? Uh-huh. Gracias, Juan Carlos. Gracias, Jaime. Gracias, doctor. El maestro Edgar Lares ha solicitado la palabra. Adelante, maestro. Gracias. Buenos días. Felicitar al doctor Juan Carlos Tinoco de antemano. Gracias, Edgar. El día de hoy en Durango inició la vacunación para menores de edad. La tercera dosis, creo que la de refuerzo. Y están, creo que entrevistaron a la doctora Luna Agualito en el que mencionó que se iba a vacunar, dado que ellos los vacunaron con la Pfizer, la primera y segunda dosis, mencionó que iban a vacunar con la CanSino a los menores. En ese sentido va esta pregunta. Ya de alguna manera en la ponencia que nos presentó, mencionaba pues esta combinación de vacunas que lo hace más efectiva, pero ¿qué hay en menores de edad? ¿Qué se ha hablado de menores en menores de edad sobre esta combinación de vacunas? Sí, los análisis de vacunación heteróloga pues han venido principalmente de adultos porque es en donde tenemos la experiencia más grande, porque la vacuna en gente menor pues es más reciente. La verdad es que no tengo, y me preocupa, no tengo conocimiento de cuál es la vacuna que están usando a partir de hoy en la vacunación. No, y ahorita justamente le voy a llamar a la doctora Luna Agualito para preguntarle, ¿de acuerdo? Pero no sé cuál es la vacuna que están usando. Me quedé muy preocupado con la declaración que hizo el presidente hace unos días, que iban a traer dosis de vacunas Abdala, la vacuna cubana, para aplicarla a los niños. Esta vacuna, la información de esta vacuna no está publicada en ningún lado. No hay ningún artículo científico que diga cómo está hecha, de qué está hecha y cuáles son los resultados de los estudios clínicos. Y esta es la vacuna que piensan usar en los niños. Estoy citando las declaraciones del presidente. Si tuviera yo niños pequeños, yo no dejaría que le pusieran esa vacuna, ciertamente. Entonces, las vacunas tienen que estar bien sustentadas en información sólida que nos asegure que son seguras y que son eficaces. Y no en medidas políticas de voy a traer esta vacuna porque esta vacuna me puede servir para una campaña política de vacunación en niños pequeños, ¿verdad? No me parece que sea lo adecuado. Ojalá que esto simplemente haya sido una declaración política y no sea una realidad en la estrategia de prevención en México. Gracias. Gracias, doctor. Tuve oportunidad de hacer una llamada a los servicios de salud en este momento y me dicen que a los niños se les está aplicando Pfizer. Probablemente hubo alguna confusión con respecto al biológico que se les va a aplicar a los rezagados, porque siempre hay un módulo para atención de los adultos que no han completado su esquema de vacunación o que tienen alguna dosis de refuerzo pendiente. Pero a los niños se les está aplicando Pfizer de acuerdo con el testimonio de la coordinadora de vacunación estatal. Sí, qué bueno, porque hay que mencionar que la vacuna Pfizer es la única que está autorizada en Estados Unidos para niños, ¿eh?
Está Sí, Moderna ahorita tratando de hacer su registro ante la FDA, pero en este momento Pfizer en Estados Unidos es la única que tiene autorización para niños, porque recuerden que la vacuna Pfizer de niños es la mitad de la dosis, ¿de acuerdo? O sea, está modificada para aplicar en niños, no es la que nos ponen a los adultos. Entonces, esto que menciona Yolanda, pues es una buena noticia, ¿verdad? Ya nos podemos pasar el lunes tranquilo. Sí, perdón que insista, pero estamos hablando de la primera y tercera dosis para niños o para menores de edad. Todas las dosis en menores de edad deben ser vacuna Pfizer porque es la única autorizada para niños. Gracias. Uh-huh. Sí, y así es como se está aplicando. Hay varias preguntas, doctor, algunas relacionadas con, bueno, sigue habiendo varias preguntas acerca de la vacuna, algunas son más personalizadas y me han solicitado si es posible comunicarse a través de correo electrónico para realizar algunas, estas preguntas más personalizadas. Así que yo agradecería muchísimo si estuvieses de acuerdo en compartir con nosotros un correo electrónico a donde pudiese enviar estas preguntas. Sí, claro que sí. Mi correo es J de Juan, C de Carlos y todo mi apellido Tinoco. Y luego ponen ustedes un 0 y un 1, @gmail.com. Ya veo que Yolanda lo está anotando por si quieren posteriormente preguntarle a ella. Estoy a sus órdenes con todo gusto. Cualquier duda que tengan, cualquier pregunta que yo les pueda resolver, estoy a sus órdenes con todo gusto. Muchísimas gracias, doctor. Creo que vale la pena formular estas dos últimas preguntas porque hay varias que se relacionan con esto. Podríamos pensar que entonces estamos, seguimos en pandemia, en una fase de baja transmisión. ¿Y cuál sería el comportamiento que esperaríamos para declarar que es un proceso endémico y que es solamente porque hubiese un comportamiento estable en el número de casos? ¿Cuál sería el momento y el criterio para considerar que la pandemia ha terminado por ser controlada y pasó a ser endémica? Y la última, que el doctor René Crocker nos hizo hace un rato, no la he dejado pasar, es qué relación podríamos tener o se ha identificado entre COVID-19 y hepatitis en niños, hepatitis grave aguda. Sí, miren, en relación a en qué momento va a terminar la pandemia, me parece que todos los organismos como Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud y los ministerios de salud de todos los países tendrán que ponerse de acuerdo para decir la pandemia ya pasó una fase endémica bajo criterios bien definidos por ellos, ¿verdad? Porque no sé si ustedes escucharon hace aproximadamente 10 días, Hugo López-Gatell declaró que la pandemia en México había terminado y la Organización Mundial de la Salud le llamó la atención y le dijo, oiga, no ha terminado, no cantemos victoria, tenemos que seguir con las mismas estrategias y aguardemos a ver qué pasa. Entonces, me parece que lo que hay que hacer es que todos estos expertos en salud pública mundial, especialmente para nosotros, Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, junto con nuestras autoridades de salud, pues eventualmente nos digan ya relájense, ahora sí ya la hicimos, esta enfermedad pasó a ser endémica, van a haber casos esporádicos, ocasionales, familiares de brotes pequeños, pero tranquilícense y vamos a instalar una campaña anual de vacunación en toda la población, como por ejemplo se está haciendo con influenza en grupos de riesgo. Por ejemplo, es lo que a mí se me ocurre. Pero la verdad es que yo no sé cuáles son los criterios que van a usar para decir ya la pandemia quedó controlada,
porque yo no soy experto en salud pública. A mí me gusta más andar viendo los genes y las enzimas y por dónde se mete el virus, ¿de acuerdo? Y aquí tengo enfrente de mí, pues, expertos en salud pública que sí saben de eso. La otra cosa, la otra pregunta, se me fue, Yolanda, la onda. Sí, la relación que podría existir entre COVID-19 y hepatitis. Ah, sí, esto aparece en la mañana hoy en los periódicos, ¿eh? En la revista Nature viene un artículo en el encabezado. Miren, hace aproximadamente un mes en Europa se empezaron a detectar casos de hepatitis grave en niños muy pequeños. 3 de estos niños se pusieron muy graves y requirieron de trasplante hepático y me parece que 10 de ellos murieron a consecuencia de esto. Todos estos niños, en todos estos niños, lo único que ha llamado la atención es los niveles tan elevados de anticuerpos en contra de adenovirus. Entonces se piensa que puede ser un adenovirus. Sin embargo, en una publicación de hoy en la mañana, bueno, que yo leí hoy en la mañana, la han de haber puesto el fin de semana, hablan de una posible potenciación del SARS-CoV-2 de este adenovirus para causar hepatitis. Yo lo que les puedo decir en este momento es que si revisan la página de la Organización Mundial de la Salud y del CDC y del CDC de la Unión Europea, uno puede concluir que todavía no se sabe cuál es el agente causal de estos casos. Se reportaron ya algunos casos en Nuevo León. Habrá que ver si de veras corresponden a estos casos que se han presentado en Europa y pues estar muy alertas. Pero otra pandemia, por favor, ya no, ¿verdad? Todavía no nos acabamos esta. Estamos de acuerdo contigo. Si se trata de emitir votos, creo que lo podríamos hacer de inmediato. Sí. Doctor, te agradecemos, en verdad te agradecemos mucho esta presentación tan clara y la oportunidad que se ha tenido para ampliar el conocimiento no solamente en la parte molecular de infectología, sino la necesaria traducción de toda esta información para las medidas que desde la salud pública tienen que conservarse finalmente en el proceso de vigilancia epidemiológica. Si bien hay protocolos especializados, todos los ciudadanos hemos terminado por convertirnos en personajes que intervienen en la vigilancia epidemiológica, y entre más informados, mejor informados estemos, indudablemente que esto será mejor. Voy a permitir dar lectura a la constancia que el Seminario Internacional de Salud Pública le otorga al doctor Juan Carlos Tinoco por su valiosa participación como ponente con el tema COVID-19, el impacto clínico epidemiológico de la variante Omicron, en el marco del Seminario Internacional de Salud Pública, que es organizado por investigadores y cuerpos académicos de las universidades de Brasil, Colombia y México. En este espacio de las 10 a las 12 horas el día de hoy, 16 de mayo del año en curso, en línea y transmitido a través de Facebook y Zoom. Lo firma el doctor Ezequiel Magallón Gastelum, él es director del Instituto Regional de Investigación en Salud Pública, la doctora Gabriela Macedo Ojeda, jefa del Departamento de Salud Pública, y el doctor Noé Alfaro Alfaro, coordinador del evento, y a iniciativa del doctor Noé Alfaro es que se organiza toda esta actividad académica en respuesta a inquietudes y a necesidades de encontrar un foro de intercambio de los interesados en la salud pública. Agradecemos tu participación, doctor Juan Carlos Tinoco, y estamos seguros que, de ser posible, tendríamos una nueva participación más adelante. Encantado siempre de participar con ustedes. Un abrazo a todos y muchas gracias por escuchar. Muchísimas gracias, doctor. Paso el micrófono al doctor Manuel Usanía de la Universidad Veracruzana, quien hará
invitación para la próxima sesión del seminario. Doctor, tienes la palabra. Muchas gracias, doctora Yolanda. Muy buenos días a todos y a todas. Un gusto escuchar la ponencia del día de hoy. Y pues invitarlos para que nos acompañen dentro de 15 días, el día 30 de mayo, precisamente con otro evento organizado por el Seminario Internacional de Salud Pública, que tiene que ver con la morbilidad y mortalidad materna en México, una visión desde la salud colectiva, a cargo del doctor Mauricio Fidel Mendoza González, quien es profesor investigador del Instituto de Salud Pública de la Universidad Veracruzana. Esto se llevará a cabo el lunes 30 de mayo. Están cordialmente invitados para que podamos seguir con estas sesiones del Seminario Internacional de Salud Pública. Y pues no me resta más que agradecerles a todos y a todas la participación, y a nombre de todas las instituciones, universidades, organizadoras de este seminario internacional, pues tengan muy buenas tardes y nos veríamos el día 30 de mayo con esta ponencia. Muchas gracias a todos y a todas.